Buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje que corresponde a la semana 2. Voy a compartir pantalla. ¿Qué tal, Alice? Buenas tardes. Muy bien, chicos, ¿me podrían confirmar si se puede ver la pantalla? Si se puede ver lo que estoy compartiendo. Ok, gracias, gracias, gracias. Bien, esta semana 2 tiene como fin tratar información relacionada a las lenguas en el Perú, ¿sí? La realidad lingüística en el Perú. La clasificación de las lenguas, vamos a tocar un poco de antecedentes históricos, ciertas características de la lengua castellana, eh, así como también el reconocimiento de ciertas lenguas en las diferentes zonas del Perú. Entonces, eh, te pregunto, ¿el Perú es un país multilingüe? A ver, mejor afino mi pregunta, perfecciono mi pregunta. ¿El Perú es un país predominantemente multilingüe? Ok, ahí está Alice, Brendita. Ellas me dicen que sí. ¿Qué dice el resto? ¿El Perú es un país predominantemente multilingüe? Ariana también responde. Lucero también. Somos 26, ¿no? Más la profesora 27 y creo que el tutor también, entonces de repente somos 25 estudiantes. Bien, a ver. Miren, yo primero hice una pregunta y luego la cambié, ¿no? Y agregué una palabrita. Dije primero, el Perú es un país multilingüe y después dije, el Perú es un país predominantemente multilingüe. O sea, me quedé con la segunda pregunta y me respondieron sí. Y si te preguntara, ¿el Perú es un país multilingüe? La respuesta también sería sí. Mira, son dos preguntas que parecen iguales, pero no son iguales, ¿ah? ¿El Perú es un país multilingüe? Y la otra es, ¿el Perú es un país predominantemente multilingüe? ¿Qué podríamos decir al respecto? Ajá, Brenda ya como que ha hecho el contraste de estas dos preguntas. Exacto. Bien, Carol también. Y ahora Brenda dice predominantemente, no, en duda, no. Y ya Carol lo afirma. Claro, chicos, cuando nosotros hablamos de que el Perú es un país multilingüe, es correcto. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta tendría que ser sí, pero si yo te digo que el Perú es un país predominantemente multilingüe, la respuesta sería no, porque entonces todos los pobladores o la mayoría de pobladores peruanos tendrían que manejar en su vida diaria más de una lengua, ¿no? Conocer la gramática y utilizar esa lengua, que no es así, ¿no? Si hablamos de una predominancia, el Perú es un país predominantemente monolingüe. Es muy diferente que existan varias lenguas en el territorio peruano. Es muy diferente, ¿no? Entonces, hay palabritas que están, a veces no les damos importancia en las preguntas, ya sea en los exámenes de la prueba, en los exámenes de la universidad, el general de admisión, que van a ser determinantes. Entonces, quiero que tengas mucho ojo a esas palabritas que te van a llevar a una respuesta que no necesariamente es la respuesta rápida, ¿no? La que,
la respondo porque sí, ¿no? Si no, hay que detenernos un poquito y analizar todo en nuestras preguntas. Felicidades. Ahora, ¿el Perú es un país ágrafo? ¿Sí o no? Repito, ¿el Perú es un país ágrafo? Nadie responde. Sí, dice Dayan. Dayan o Dayan. Dayan debe ser, ¿no? La capital no, dice Brenda. Los demás puede ser, o tal vez. Sí es ágrafo, dice Joseph. Alice también dice que sí es ágrafo. Ahora es que sí se tomaron su tiempo para responder, ¿no? Se demoraron, ya, ok. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Y qué es ágrafo? ¿Qué es ágrafo? ¿Qué significa eso? ¿Que no tiene una lengua? Ajá, que no sabe escribir, que es incapaz de escribir, que no escribe. Entonces, ahora que sabes que es ágrafo, te repito la pregunta. ¿El Perú es un país ágrafo? No, porque existen personas, obviamente, ¿no? Que saben escribir. Además, podríamos hablar de una mayoría, por ahí de repente algún caso, ¿no? Que obviamente no escriben, pero la mayoría escribimos. Por lo tanto, no es ágrafo. Claro, exacto, es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, chicos, también hay que manejar definiciones de ciertos términos que nos van a llevar a una respuesta que posiblemente también sea parte de una pregunta de examen. Bien, entonces hemos iniciado este tema con preguntas clave que tenemos que tener en cuenta al momento de responder. Bien, chicos, cuando hablamos entonces de las características de las lenguas en el Perú, podríamos hablar de varias características, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que el Perú es un país multilingüe o plurilingüe, y claro, y eso se debe a que en nuestro territorio existen diferentes culturas, diferentes grupos, etnias, y eso hace que haya también la existencia de diferentes lenguas. Entonces, hace que el país sea plurilingüe, multilingüe. Ahora, las lenguas además están reconocidas en la Constitución Política del Perú. Y en la Constitución Política del Perú se habla de lengua oficial o de lenguas oficiales. ¿Y qué dice la Constitución Política del Perú? Que sí, el castellano es una lengua oficial, pero no solamente el castellano. ¿Qué otras lenguas, chicos, también se consideran lenguas oficiales? El aymara, muy bien, Brenda, ¿qué más? El quechua, bien, aymara y quechua. El bora, ya, ok. Y Brenda, ¿por qué el bora sería lengua oficial
al igual que el aymara, el quechua, el castellano. ¿Por qué? Porque dices que el bora sería también una lengua oficial. Coméntanos eso. Y el hecho de que una lengua pertenezca a una familia de la selva hace de que ésta se convierta en lengua oficial. Esa es la razón. Esa será la razón, chicos, de que la lengua o que de una lengua pertenezca a una determinada familia la hace lengua oficial. No, no es cierto. La lengua es oficial y según la Constitución Política del artículo 48 dice lo siguiente, que serán lenguas oficiales el castellano, el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes si esta es la que más se habla en un determinado territorio. Entonces, si el bora es la lengua más hablada en un determinado territorio, en una determinada zona, entonces sí la voy a considerar lengua oficial. Pero si esta no es la más hablada, no la tendría que considerar lengua oficial. Ese es el motivo por el cual el bora se convertiría en una lengua oficial, si es que es así, si es que fuera así. Lo más probable es que sí sea, porque de la familia bora, la única lengua de la familia bora es el bora. Entonces, lo más probable es que en algún grupo solo hable el bora, ¿no? Y eso lo convertiría en la lengua oficial de esa zona. Pero si de repente de esa familia hay muchas lenguas que hay, ¿no? Solamente será la lengua oficial la más hablada. ¿Correcto? Ahora, los datos en este tema son aproximados porque son productos definitivamente de censos, de estudios que brindan información y los censos no es que se da todos los años, ¿no? Ahora, según el Ministerio de Cultura, como dato del año 2021, ellos hablan de que existen actualmente 19 familias lingüísticas. Estamos hablando de las lenguas originarias. 19 familias lingüísticas y además estas agrupan 48 lenguas. Ahí está un dato importante que evidencia, que comprueba que definitivamente el Perú es un país multilingüe o plurilingüe. Pero tener en cuenta que mayoritariamente, por lo tanto no es predominante, ¿no? El multilingüismo, la predominación recae sobre el manejo de una lengua o dos lenguas, ¿no? Porque hay muchas personas que practican más de una lengua porque también tenemos que tener en cuenta que el contexto escolar también le pone mucho énfasis a esta segunda lengua que sería el inglés, entre otras que de repente la persona ha decidido estudiar o practicar. Bien, ahora, acá dice, en otro dato importante de esta primera lámina, dice que hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. Claro, es que desde el momento que más se habla el castellano, ¿no? Que es una lengua que reúne los requisitos para que sea la más importante porque hay un contexto no solamente social, un contexto económico, un contexto político, cultural, histórico, etcétera. Entonces, el hecho de que las personas finalmente se inclinen por hablar una lengua y siendo la más importante el castellano, por lo que acabo de mencionar, las otras lenguas se dejan de hablar, ¿sí? O va descendiendo su práctica y finalmente eso hace que pierda la vitalidad, porque es una lengua que poco a poco se está dejando de hablar y por lo tanto ya los niños no la hablan.
solamente las personas antiguas, hasta que llega un momento que si no se cuida ese hecho, desaparece, ¿no? Y es penoso porque que desaparezca una lengua significa que también ha desaparecido esa cultura. Entonces, si lo vemos así, es preocupante. Por eso es que en muchos lugares existen proyectos financiados en donde se hace una rehabilitación, ¿no? De las lenguas, o sea, lenguas que de alguna manera ya se perdieron, ¿no? Las vuelven a activar porque por ahí se encuentran con uno, con dos o con tres personas que saben la gramática de esa lengua producto al uso de sus antepasados, entonces hacen todo un proyecto para enseñar esa lengua hasta llegar a un número determinado en donde se diga, uy, hemos recuperado la lengua, ¿no? Pero son proyectos que son financiados y que no necesariamente los gobiernos le ponen puncho. Es más el extranjero que invierte en proyectos de otros lugares. Muy bien, entonces también hay que tener en cuenta que si bien es cierto, como lenguas originarias tenemos o se agrupa 48 lenguas, antes, antes en la costa nada más, en la costa había varias lenguas. Pero con la llegada de los españoles y en este proceso de que siempre una lengua se convierte en la más importante, muchas de estas sí se dejaron de hablar, ¿no? Entonces, en un conteo se dice, el Ministerio de Cultura 2021 indica que se extinguieron, que desaparecieron 37 lenguas durante esos últimos 4 siglos, ¿no? Y las que se podría destacar entre esas 37 que desaparecieron son la lengua chachapoya, la puquina, la mochica, la cuye, entre otras. Entonces es un dato también interesante, ¿no? Que, repito, ya se ha contabilizado que han desaparecido más de 37 lenguas o 37 lenguas. Listo. Ahora, cuando se habla de las lenguas originarias, también conocidas como lenguas vernáculas, como lenguas indígenas, como lenguas oprimidas, ¿sí? Y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Son lenguas que tienen mucha esencia cultural, ¿no? Historia, definitivamente la identidad de todo un pueblo, ¿no? Entonces, es la identidad de todo un pueblo que se convierte además en la identidad nacional. Por eso es una pena que no se preserve, no se garantice que estas lenguas persistan y es necesario que se impulse eso, ¿no? Ahora, el Estado peruano sí ha venido desarrollando algunos proyectos, pero a veces no ha sido suficiente. Entonces, a partir de esto y para combatir además temas sociales como la discriminación, hay derechos lingüísticos que se les ha otorgado a estos hablantes de las lenguas indígenas, ¿no? Y como repito, por eso es que en el artículo 48 no solamente se habla de lenguas oficiales, al castellano, al aymara y el quechua, sino, repito, todas aquellas lenguas indígenas u originarias u aborígenes que sean las más habladas en una determinada zona. Muy bien, chicos. Ahora, cuando nosotros hacemos la clasificación de toda esta realidad lingüística en el Perú, tendríamos que dividirlas en dos grupos, ¿no? ¿En qué grupos, profesora? En las lenguas amerindias y en las lenguas no amerindias. Cuando yo te hablo de las lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué diferencia habrá entre un grupo de lenguas llamado amerindias y otro grupo de lenguas llamado no amerindias? ¿Habrá diferencia o es igual?
Hay diferencia, ¿no? ¿Y qué las diferenciará? ¿Qué diferenciará una lengua amerindia de una lengua no amerindia? Muy bien, Brenda. Ahí está Brendita. Claro, las lenguas amerindias son propias de América. Las lenguas no amerindias son las lenguas extranjeras, ¿no es cierto? Las que no son propias de América. Entonces, en la clasificación, si observamos este esquema, podemos apreciar que las lenguas amerindias además se dividen en dos grupos que son las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Y dentro de las lenguas andinas tenemos dos familias importantes. La lengua o la familia quechua y la familia aru. Y en el grupo de lenguas amazónicas tenemos 17 familias. 17 familias. Bien, ahora, las lenguas no amerindias, obviamente, reitero, son las lenguas extranjeras, no son propias de América. Y ahí tenemos a la cabeza el castellano o el español, como lo quieras llamar. Y, o irónicamente, se convirtió en nuestra lengua oficial, ¿no? Una lengua extranjera que por la historia, tú ya sabes, ¿no? Se vuelve como parte de la conquista, absorbe nuestras lenguas o muchas lenguas propias, ¿no? Del Perú y se convirtió en el tiempo en la lengua más importante. Y no es la única lengua amerindia, no amerindia que coexiste en el Perú, tenemos otras, ¿no? Como el inglés, el chino, etcétera. Bien, vamos entonces ahora sí a comprender ciertos datos que hay que tener en cuenta. Estas familias de lenguas amerindias andinas se divide en familia quechua y en familia aru, y es la familia quechua la que ha sido agrupada u ordenada acorde a las variedades del quechua en las diferentes zonas del Perú. ¿Ok? Esta familia quechua también se le conoce como runachimi o runasimi, y de las lenguas no amerindias, perdón, de las lenguas amerindias es la más hablada. Ahora, asimismo, si vemos nosotros los datos en estos recuadros de colores, mira las variedades del quechua, ¿no? En el norte, en el sur, en el centro, en la costa central, en la Amazonía. Es el quechua del sur el más hablado, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo dividieron así? Repito, porque el quechua no se habla exactamente igual en todos los lugares. Las lenguas tienen dialectos, tienen variantes, y el quechua no es una excepción. Entonces, a partir de estas variedades del quechua peruano es como se ha distribuido esta clasificación de la familia quechua en el territorio del Perú. Ahora, asimismo, de alguna manera va a estar más marcado en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos el recuadro, el primero que dice el quechua norteño, sí, se habla en varios lugares, ¿no? Se habla en Chachapoyas, en Cajamarca, en Ferreñafe, en Lambayeque, pero parece mentira, pero el quechua que se habla en Chachapoyas, en Cajamarca, ya está en peligro de extinción porque muy poca gente ya lo habla. Pero el quechua que se habla en Ferreñafe, Lambayeque, ahí todavía sí podríamos hablar de una lengua vital porque todavía hay actividad del quechua. ¿Ok? Y referente al quechua sureño, sí, estamos hablando del ayacuchano o chanca y del cusqueño o collao. Otros dialectos del quechua en otras regiones que también se encuentran en peligro de extinción es el quechua del Amazonas, ¿no?
Napo, Pastaza, San Martín, Tigre, Santa Rosita. Ahora, el quechua es una lengua supranacional. ¿Tú sabes qué significa supranacional? Miren lo que dice ahí, que es hablada, esta lengua es hablada en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Chile y Brasil. No solamente en el Perú. Eso quiere decir que es una lengua supranacional, que ha pasado a los territorios del Perú. Bien. A eso se refieren con supranacional. Y reitero, es la lengua andina más importante porque obviamente al presentar una mayor distribución geográfica quiere decir que también es la que tiene más vitalidad. Y es una lengua que ha persistido en el tiempo porque estamos hablando, ¿no?, del imperio incaico, la lengua oficial del imperio incaico. Entonces, chicos, recomendaciones que nos grabemos estos datitos de en qué países se habla, eh, además de su clasificación, de repente en qué zona se habla menos, en qué zona se habla mal. ¿Ok? Ahora, vámonos a la familia Aru. Familia Aru. La familia Aru es otra lengua andina, ¿no? Otra lengua que está clasificada dentro de las amerindias y específicamente dentro de las andinas. Entonces, esta lengua, Aymara, Cauqui y Jacaru pertenecen a la familia Aru, ¿ok? Familia Aru. Entonces, en la familia Aru tenemos 3 lenguas, pero la más importante es la lengua Aymara, ¿correcto? Las demás lenguas, en alguna buena época les comento que se hablaban como si fuera una sola, pero los estudios que se vienen realizando van arrojando datos y ¿qué dijeron? Ah, no, si bien es cierto, se hablan en las mismas zonas, el dialecto, ¿no?, de estas 2 lenguas hacen que tendrían que ser tomadas como lenguas diferentes. Aunque algunos dicen que no, que es la misma lengua, ¿no? Pero te voy diciendo lo que se está dando. Ahora, esta lengua aymara será la lengua más importante de la familia Aru y es hablada en Puno, en Moquegua y en Tacna. Y también se convierte en una lengua supranacional porque se habla en Argentina, en Bolivia y Chile. ¿Ok? ¿Ves? Ahí tenemos, por ejemplo, un dato del censo del 2017. Y dice de que para ese censo se registró más de 450.000 hablantes. Ahora, como la quieras llamar o escribir, Cauqui, esta lengua se habla en Cachuy, exactamente en Catahuasi, en Yauyos. ¿Sí? La hablan pocas personas, 130 y tantos habitantes, según el censo del 2017, y eso hace que esta sea considerada en una lengua en proceso de extinción. Y lo mismo la lengua jacaru. Solo 448 personas hasta ese año hablaban jacaru, por lo tanto también por tener tan poca cantidad de hablantes, se le consideró una lengua en proceso de extinción. Quiere decir que si no se hace algo, puede desaparecer. No en extinción, en proceso de extinción. Muy bien, chicos. Tenemos 2 preguntas, ¿no? Trata de resolverlo y me dices la respuesta en el chat. Ejercicio de aplicación número 1, pregunta 1 y 2. A ver, ¿cómo te va?
Bien, chicos, ¿cómo les va? ¿Están intentando resolver esos ejercicios? Ok, Brenda. Bien, Brenda tiene una respuesta. Ella dice que en la uno la respuesta sería la C. A ver, ¿qué dice el resto? Tratemos de aprovechar al máximo los ejercicios, porque recuerden que muy aparte de conocer la teoría, finalmente ustedes se van a enfrentar a preguntas. Entonces, eh, esto es más que todo para verificar que se está entendiendo la clase, pero ya la práctica como tal tiene preguntas elaboradas con el enfoque de ECO, o sea, destrezas cognitivas, que suelen tener una introducción para que de alguna manera activar tus conocimientos previos y luego lanzan la pregunta, ¿no? Familiarízate mucho con la redacción de estas preguntas, porque a veces sabemos el tema, pero leemos el enunciado y decimos que no entiendo. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a usar palabras muy formales. Entonces, familiarízate con los términos que se usan, con la manera como preguntan en la pre, en los exámenes de admisión. Entonces, definitivamente interactuar con los ejercicios de la pre es una muy buena estrategia para que si te enfrentaras a un examen de admisión de no ingresar por la pre, y estás bien preparado, ¿ya? Listo. Tengo a Brenda, Joseph, a Gregory que han marcado C, ¿no? La pregunta 1 es C y Joseph ya está empezando a resolver la pregunta 2. Es más, ya la resolvió. Para Joseph, la pregunta 2 es la E. Bien, yo sigo esperando respuestas. A ver. Muy bien, entonces la pregunta 1 dice que marques el enunciado conceptualmente correcto y tenemos las siguientes alternativas. Dice, desde la llegada de los españoles, el Perú se volvió un país multilingüe. No, ya era multilingüe. B, solamente se hablan lenguas amerindias en Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. No, también hemos visto que se hablan en otros países como Chile, etcétera. Argentina. Bien. El quechua se destaca como la principal lengua amerindia, seguido de la aymara. ¿Es correcto? D. Hay 16 familias lingüísticas en la Amazonía peruana y 2 andinas. No. E. El Perú es considerado un país bilingüe en lengua española y quechua. No. Por eso es que tu respuesta de la 1 está correcta. Casa es la respuesta correcta. Y en el caso de la pregunta 2, hay coincidencia con la respuesta, indican que es E. Sí, también ahí ha respondido la 2 Brenda, Dagna, y Dayana responde también la 1 y la 2. A ver, ¿qué dicen la 2? Marquemos verdadero y falso en referencia a las lenguas amerindias. Y la proposición número 1 dice, los hablantes de las lenguas amerindias son monolingües. Los hablantes de las lenguas amerindias son monolingües. Falso. Las lenguas de la familia Aru son consideradas vitales. Falso, porque hemos visto que hay 2 lenguas que están en la categoría de proceso de extinción. 3. En la Amazonía peruana no se habla el quechua. Sí se habla el quechua.
¿no? Hay en algunos lugares que también se ha considerado en proceso de extinción, pero sí se habla el quechua. Y la lengua quechua es considerada como supranacional. Es verdad, hemos visto que la lengua quechua no solamente se habla en el Perú, también se habla en otros países. Entonces sí es correcto que la pregunta 2 es enano. Te felicito. Carita feliz para ti. Ahí está la carita feliz y dedito like. Muy bien. Vamos entonces con más información. Miren, acá, y también lo tienes en tu separado. Acá ya tenemos un cuadrito que se extiende hasta acá. Miren, el cuadrito. Y en el cuadrito nos están indicando que existen cuántas familias de las lenguas amazónicas, chicos. ¿Cuántas familias hay en las lenguas amazónicas? École, école, école. 17 familias. 17 familias. Y en un dato ya nos habían dicho cuántas lenguas agrupaba estas 17 familias. Miren, en amarillo la columna amarilla es de todas las familias. ¿Y por qué familia, profesora? Porque estas van a agrupar un grupo de lenguas. Sí, hay algunas que solamente tienen una, pero finalmente es parte de y la diferencia de las otras. ¿Ok? Ahora, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen los datos? Los datos están diciendo, sí, que existen 17 familias amazónicas, ¿no? Familias de lenguas amazónicas, que si las sumamos, ¿sí? Con las lenguas andinas, estamos hablando de 19 familias. 19 familias. ¿Correcto? Ahora, estas lenguas amazónicas indudablemente son las más complejas. Mira la cantidad. Y eso que hemos perdido en el territorio peruano muchas lenguas. Ahora, esto hace que estas lenguas sean las más complejas y serán las más habladas. Claro que no. Claro que no. Exacto, Brenda, Lucero. No son las más habladas y si en una familia hay varias, una va a predominar, ¿no es cierto? Entonces, va a suceder lo que sucede en este proceso de que una se posiciona, ¿no? De que las demás pierden vitalidad y en el tiempo, si no se hace nada, desaparece. Entonces, datos importantes de las lenguas amazónicas, estamos hablando de 17 familias lingüísticas y estamos hablando de también la existencia de lenguas más habladas. Entonces, en todo el grupo de lenguas, podríamos decir, sí, que el aguajún, el chipiboconibo, el achaninca, ojo que el aguajún también es conocida como lengua guaruna, ¿sí? Son las lenguas más habladas, repito, la fuente censo del año 2017. Hoy, si hacen un censo, ¿qué datos tendremos? No sabemos. De repente ya no son las más habladas o de repente permanece, ¿no? Ahora, de la Amazonía, Loreto es la que tiene mayor diversidad, ¿no? Y cuando hablamos de la diglosis, ese fenómeno, ¿no? En donde hay una que tiene mayor predominancia y hay una absorción, ¿no? Entonces, por eso el proceso de extinción de algunas lenguas. Ahora, sí es importante que se familiaricen, que las leas, ¿no? Que te familiarices con los nombres de las lenguas, porque de repente no te las vas a grabar de memoria, pero sí va a quedar ese sonido, ¿no? Mental. Y cuando te coloquen preguntas de este tema, en donde las alternativas tenga lenguas amazónicas y otras lenguas, entonces tú vas a saber reconocer rápidamente, estas son amazónicas, estas son prerromanas, estas son romances.
esta de acá no tiene nada que ver con lo que hemos visto, es una lengua de otro lugar, ¿no? Entonces, yo sí necesito que tú te familiarices, por favor, con estos nombres, que tengas en cuenta estos datos generales que se van sumillando también acá al costadito, porque obviamente ante tanta información yo me aprendo la sección, ¿no? No significa que no vas a estudiar el resto, tienes que estudiar, pero estratégicamente me aprendo, ¿no? De repente ese dato que me va a llevar a descartar el resto. Bien, ok. Voluntario para que pueda leer estas 7 familias, las lenguas de estas 7 familias, y va indicando además, ¿no? ¿Cuáles de esas están en proceso de extinción? A ver, algún voluntario que ayude. O yo escojo. A ver, Naidine. Así es el nombre, Naidine, Naidine Vaca. O de repente está incompleto el nombre, no lo logro ver del todo. Sí, es Naidine. Naidine, ¿puedes activar tu audio para que leas? O de repente Brenda, Lucero, Dagna, Ariana, Joseph. A ver, chicos, vamos a ir eligiendo la clase más humana, diferente, para que todos participemos. Sí, a ver, Brenda, ¿tienes tu audio activo o nada? No se puede activar. Ahora sí. Ya, lo máximo, Brendita. Ok, entonces vamos a escuchar y por favor muy atento, ¿sí? A las 7 primeras familias. Adelante, Brenda. 1, Aragua, Pulina, Matija. 2, Araguahuaca, Ashanika, Ashininka, Cajinte, Machigenga, Hine, Canecha, Nomaxigenga y Nanti. Mikuru, Ñapari y Resíngaro en proceso de extinción. 3, Ora. 4, Aguapana, Ayahuita, Pero y Shiwilu están en proceso de extinción. 5, Kandoshi, Kandoshi Chapra. 6, Arat Bud. 7, Huitoto y Ocaína está en proceso de extinción. Muy bien, Brenda, gracias. Entonces, chicos, ¿se han dado cuenta que en la familia Arahuaca, que tiene varias lenguas, ya hay 3 que están en proceso de extinción? La chamicrú, la ñapari y la resígaro. Y entre paréntesis colocan también los otros nombres o las otras escrituras que se les puede dar a esa lengua, ¿no? Por ejemplo, la llanecha también es conocida como amuecha, ¿ya? La culina es conocida como madija. La machiguenga es conocida como maxiguenca. Por eso es que está entre paréntesis, ¿ves? La chayagüita de la familia cahuapana es conocida como chawi. La jebero como chihuilo. Esta está en proceso de extinción, ¿no? Luego también, ¿qué otra lengua está en proceso de extinción? Ah, ya, la ocaína, que es de la familia Huitoto. Y mira, la Huitoto también es conocida como Murui Muinani. Mira qué lindo, ¿no? Que estas son nuestras lenguas. No las hablamos, pero finalmente es parte del Perú. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Otro voluntario para que lea las otras lenguas? Lucero. Sí. Hola, Lucerito. Lee, por favor, entonces las otras familias. ¿Lucero?
O de repente Ariana, a ver Ariana, que también estaba participando, Ariana. Ariana, ¿tu audio está activo? Bien, chicos, no podemos perder mucho tiempo porque estamos con la hora. Bien, lo menciono yo, ¿ya? Lo menciono yo. Entonces tenemos la familia jíbaro y dentro de la familia jíbaro está la lengua achuar, la guaruna que también es conocida como aguajún, la huambisa que es conocida como huampis y la muniche, esta familia ya va a desaparecer, ¿no? O de repente ya desapareció, ¿no? Solamente una lengua y ya esa lengua tenía poquísimos hablantes. En el caso de la familia Pano tenemos la Cacataibo, la Cachinagua, la Charanagua, la Maxes, Chipiboconibo, Yaminagua, Nahua, Mahuaca, Capanagua, y es la Ichonagua la que está en proceso de extinción. Luego tenemos la familia Pebayagua, cuya lengua es la Yagua, Chimaco, la lengua es Urarina, Tacana, la lengua es Eja, la Ticuna, la lengua es Ticuna, la Tucano, la lengua es Secoya, y la lengua orejón, o también conocida como Maijiki, está en proceso de extinción. En el caso de la familia Tupi Guaraní, es la lengua Cocacama y la Cocamilla, sí, que estén ya en proceso de desaparecer, al igual que la Omagua. Y la última lengua, la lengua Arabela, Iquiti, Tauchiro, que pertenecen a la familia Záparo, las tres están consideradas en proceso de extinción. Bien, es una pena que tengamos esos datos y eso que son del 2017, pero es lo que podemos informar. Ahora, lenguas supranacionales, sí, lenguas supranacionales. ¿Por qué? Porque se hablan también en otros países. Por ejemplo, ¿no? La lengua achuar y la lengua wampis, ¿sí? La lengua achuar, que pertenecen a la familia jíbaro, se hablan en Ecuador. Luego la lengua bora, que es de la familia bora, ¿no? Y la lengua ocaína se hablan en Colombia. Ahora, recordar que la ocaína de la familia huitoto está en proceso de extinción. La lengua achaninca, la acheninca, la cachinagua, la cucama, la cucamiria, la culina, la maxés, la charanagua se hablan en Brasil. Brasil también es muy rico, ¿no? En lenguas. En Bolivia tenemos la eja, ¿sí? Y tenemos también en Colombia y Ecuador lenguas como la secoya. En Colombia recuerda que también será la locaína y la bora. ¿Ya? Y esta se habla también, perdón, en Ecuador también se habla la cháuar y la huampis. En Brasil tenemos también el huitoto, la ticuna y la yagua y la yine, ¿ya? Y en Bolivia no solamente tenemos la eja, tenemos también la yine. Entonces, datos interesantes para tenerlos en cuenta, ¿correcto? Lo bueno de la virtualidad es esto, que podemos ver los datos de manera gráfica y podemos anotarlos, ¿no? En la presencialidad lo bueno es que hay como una interacción más rica entre los estudiantes y el profesor, pero no hay ahí el multimedia que necesitaríamos para tener mayor cantidad de datos. Entonces, aprovecha que tienes tú estas imágenes para que las puedas de repente guardar como parte de la información que manejas. ¿Ya? Muy bien, entonces creo que ha sido una oportunidad para que tengamos este reconocimiento de las lenguas amazónicas del Perú. Bien, entonces, no olvidar información clave. Cuando hablamos de lenguas vitales, entonces, son aquellas que están activas porque siguen siendo transmitidas de generación en generación y la población más joven la está hablando. Pero ya las lenguas que están en peligro de extinción, ya se corta esa transmisión de generación en generación y los que hablan las lenguas son los mayores, ¿no? Los ancianos.
pero la población joven, que es la que de todas maneras tendría un tiempo largo de poder vitalizarla, ya no la hablan. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, podría considerarse lenguas en proceso de extinción a las lenguas que están en las familias arawak, la jarabuk y la pano y la tacana, todas ellas. Y las lenguas que todavía son consideradas como lenguas vitales son aquellas que están en las familias jíbaro, en la pano, en la cahuapana, en la arawak, pero cuidado, ¿no? Que no son todas, la chimaco, la candosi, la tucano y la aragua. Bien, chicos, vámonos entonces a este cuadro en donde se ha tratado de separar también lenguas en peligro de extinción versus lenguas supranacionales. Ya sabemos que tanto lenguas amazónicas como lenguas andinas son habladas en otros países y las lenguas de peligro de extinción, que también se podría considerar dentro de las andinas, son las lenguas jacaru y la cauqui dentro de la familia aru, además de las familias que también se colocan acá, ¿no? Ticuna, Pano, Tupi, Aragua, Bora, Peba, Yagua, Zaparo, Huitoto, Tucano, Cahuapana, no todas, algunas, y además ahí se ha colocado una cantidad referencial de las personas que hablaban las lenguas a partir de este dato del censo 2017. Muy bien, chicos. Entonces, no te olvides, la lengua andina, la lengua amerindia más importante es el quechua porque es la más hablada, ¿correcto? Es la lengua amerindia más hablada. Bien, a esta se le sigue el aymara, le sigue el achaninca, le sigue el aguajún y le sigue el chipibo comibo. Listo. Ejercicio 2. Tratemos de resolver. Lo que quiero es que relaciones la familia con la lengua y abajo identifiques enunciados correctos a partir de la explicación que se ha venido dando. Bien, chicos, tú puedes. Vamos. Muy bien, veo que Ariana, Brenda, Carol y Gregory
han respondido ya la pregunta número 1, no necesariamente tienen que coincidir las respuestas. Ojo, chicos, ¿ah? Acá de lo que se trata es tratar de responder, ¿no? Porque eso va a medir cuánto estamos entendiendo. Si nos equivocamos, mejor, para luego entender por qué no es esa la respuesta. Bien, a ver, intentemos responder la 2. Ya Brenda la respondió y Brenda me indica que para ella la 2 es la B. Bien, chicos, a ver, vamos entonces a corroborar esas respuestas. Te felicito por participar, por tratar de resolver, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos las respuestas también en la pregunta 2 de Brenda, Gregory, Carol, Joseph. Y la pregunta 1 la respondió Brenda, Carol, Gregory, Dagmar. Ok. A ver, vamos a relacionar. Hakaru y Kauki, familia Aru. Wambisa, Yawaruna, familia Jíbaro. Agua, Chipiboconibo, familia Pano. Y bueno, ya la que queda, Iquito y Arabella sería Záparo, ¿no? La respuesta es correcta, es la E. Muy bien. Ahora dice que digas qué enunciados son los correctos. A ver. Tenemos en el primer enunciado Bora y Jaracumbut son nombres tanto de familias como de lenguas amazónicas. Ok, el número 1, sí, la proposición 1, correcto. Las familias lingüísticas Pano y Arahuaca presentan mayor número de lenguas. Correcto. La lengua chawi del pueblo Chiwilu es una lengua vital de la Amazonía. No. El acheninca es una lengua hablada únicamente en territorio peruano. No, supranacional. Entonces la respuesta es 1, 2, beso. Respuesta besito. Y han seguido resolviendo, ¿no? También ha respondido Dag. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Esto simplemente con la teoría, con esto, no era para contrastarlo.
Sí, era para contrastar, ¿no? Es simplemente una pregunta que te obliga a repasar, ¿no? Bien, ahora vayámonos del esquema, ¿sí? De este esquema presentado, vayámonos ya a las lenguas no amerindias, ¿ok? Lenguas no amerindias, nuestra lengua más importante, nuestro idioma, el castellano, ¿ok? Una lengua extranjera, una lengua foránea, una lengua no amerindia, que ingresa al Perú, ¿no? En el siglo XVI. Bueno, realmente la primera vez que ingresa a América es, ¿no? En el año 1492, finales del siglo XV. Pero al Perú, ¿no? Al Imperio del Tahuantinsuyo, ingresa con la llegada de los españoles, eso ya es siglo XVI, 1532, y es el castellano, pues la lengua de los conquistadores, ¿no? Y somos obligados a hablarla, porque tú ya sabes lo que pasaba. Entonces, en este modo de supervivencia y por estrategia de vivir, la gente empezó a hablar, así como los españoles también aprendieron quechua para poder enseñar el español y finalmente el tema era evangelizar para ellos, eso decían, ¿no? Evangelizar. Entonces, las razones en el tiempo que convierten al castellano en la lengua más importante es política, cultural, económica, social y ahora podríamos decir tecnológica también. Ahora, las lenguas extranjeras en el Perú son varias y obviamente tenemos que tener en cuenta aquellas que más se hablan y no porque viene un turista, ¿no? Sino que realmente se practican porque tal vez haya una colonia que utilice esa lengua también para comunicarse. Y podríamos destacar, por ejemplo, el barrio chino, ¿no, chicos? ¿Quién no ha ido a la calle Capón y ha visto a esta gente que se comunica en su lengua? Los negocios, ¿no? Cuyos dueños son las personas de China. Los letreros de los comercios en chino. Entonces, ahí hay una visión, un enfoque de preservar, ¿no? Preservar esta lengua. Ahora, lo que mencionaba, ¿no? El inglés es parte de una segunda lengua que nos obligan a todos. En la universidad, en San Marcos, antes no se tomaba prueba en inglés. Eso ha sido en los últimos años por la demanda global, ¿no? En algunas universidades privadas te exigen tu prueba internacional aprobada, ¿no? Entonces se dan cuenta que finalmente es una lengua comodín que es necesaria. Y cuando uno viaja a otros países, no necesariamente todos saben castellano, porque además aprender el castellano es difícil, no es fácil, es una de las lenguas más difíciles por la conjugación verbal. Ni nosotros nos hemos aprendido, nos acordamos todas las conjugaciones verbales que hay. Entonces, tenemos también a la lengua japonesa. En Jesús María, por ejemplo, tenemos la columna japonesa, ¿no? Y tener en cuenta entonces que desde este punto de vista sociopolítico, el español, también llamado castellano, no es diferente, es lo mismo, ya castellano y español es lo mismo. Lo que pasa es que la referencia es por la historia, por los antecedentes, ¿no? Español por España y castellano por Castilla, porque en aquellos años, en aquella época, Castilla es el lugar más importante, ¿no? El lugar referencial. Entonces todo el mundo decía la lengua de Castilla, ¿no? El castellano. En el tiempo, además, también recordar que la península ibérica se convierte en España, ¿no? Entonces, básicamente va por ahí. Y acá hay un dato y un globito que dice que el castellano que llegó a América presentaba el ceseo, dice. El castellano que llegó a América presentaba el ceseo, característica propia del sur de España. Entonces, este ceseo que es propio de nosotros, ¿qué significa ceseo? Que ciertas pronunciaciones de
de nuestros grafemas, o sea, los fonemas, por eso digo pronunciación, el sonido, ¿ya? De estos grafemas, a nosotros se nos caracteriza porque solemos cambiar la alveolar por la interdental, ¿no? La interdental no la utilizamos, utilizamos la alveolar. Entonces, por eso nos dicen el ceseo, por la S, el sonido de la S, ¿no? En vez de la Z. Pero resulta que esto no es que acá se adquirió, o sea, es que ese es propio, ¿no? El ceseo es propio de el castellano del sur de España. Y el castellano del sur de España es el que vino acá al Perú, ¿correcto? Ellos también tienen sus dialectos. Y en el Perú el castellano también tendrá su propio dialecto, ¿no? Y lo hemos visto en la semana 1. Cuando hablamos de dialecto, estamos hablando de qué. ¿A qué nos referimos como dialecto, chicos? ¿Se acuerdan? Semana 1. ¿Qué es el dialecto? Es una variante de la lengua, ¿no? Y la variante de la lengua no solamente está a nivel de la pronunciación. Claro, exacto, Brendita. Sino la variante de la lengua también se ve a nivel semántico, o sea, significado, la construcción, ¿no? De la palabra, o sea, la sintaxis. Entonces, chicos, repasemos siempre la clase aprendida para que se nos quede la información. Recuerden que les dije que se empiezan a volver a convertir en prerequisitos para entender la semana que viene. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a viajar en el tiempo, pero ahora vamos a retroceder hasta el siglo X aproximadamente. ¿Ya? Europa, no era España todavía. Estamos hablando de la península ibérica. Miren el mapita. En esta península habían varias culturas. Por lo tanto, también era pluricultural. Se hablaban diferentes lenguas. ¿Qué lenguas eran? El íbero, el tartesio, griego, celta, púnico fenicio. Y les cuento que el vasco todavía se habla. Imagínense, miren cuántos años ha persistido en el tiempo. Ahora, estas lenguas se llaman prerromanas. ¿Por qué, chicos? A ver, díganme ustedes. ¿Por qué prerromanas? ¿Por qué prelatinas? ¿Por qué pre-San Marcos? A ver, ¿por qué prerromana? ¿Por qué prelatina? Tiene relación, ¿no? Con lo que acabo de decir. ¿Por qué eres pre-sanmarquino ahora y no eres sanmarquino todavía? Claro. ¿Antes de qué, entonces? A ver, Carol, Brenda. ¿Antes de qué? Exacto, Dag. Antes de la llegada de los romanos. Entonces, mira, a esta península, así como acá vinieron los españoles, ajá, exacto, igual pasó allá, ¿no? Llega el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano llegó con su lengua. ¿Con qué lengua llegó? ¿Con qué lengua llega? Con el latín. Por eso, sí, Carol, es correcto. Por eso es que el celta, el íbero, griego, el tartesio, el púnico fenicio, ¿sí? Empiezan a desplazarse, pues. Su vitalidad
empieza lamentablemente a descender porque la lengua latín es la más importante. Y entonces las personas empezaron, ¿sí? Empezaron ¿a qué? A hablar en latín. Estas por eso se conocen como lenguas prerromanas, prelatinas, antes de la conquista de Roma, antes del latín. Ahora, el latín también sufrió sus variantes producto de esta evolución, ¿no? De esta adaptación. Y el latín que llega a la península ibérica, que está en contacto con otras lenguas y que otros grupos las empiezan a utilizar, ¿no? Empiezan a utilizar esta lengua. Entonces surge una variante a la que se le llama latín vulgar, ¿no? El latín culto el que llega, el latín vulgar. El latín culto, el que es usado por los sacerdotes, por los gobernantes, ¿no? El latín vulgar que va a ser utilizado por los artesanos, agricultores, soldados, etc. Y obviamente ese latín vulgar, a comparación del latín culto, va a tener variantes porque finalmente es una lengua que nace a partir de esta, ¿no? Interrelación, interacción con otras lenguas. Ahora, este latín culto como referencia general también es conocido como sermocultus, como sermoclásicos, como sermoeruditus, ¿ah? Ojo, no vayas a pensar que son nombres diferentes. Y lo mismo pasa con el latín vulgar, también lo puedes encontrar como sermoplebeius, por los plebeyos, pues. Vulgaris, rusticus, ¿correcto? Ahora, en el cuadrito más abajo, miren la evolución, esos cambios, pequeños cambios, ¿no? De ludere, jocare. En castellano, jugar. Entonces, te das cuenta por qué cuando se trata de algo relacionado al juego, dicen lúdico, porque su origen viene de la palabra ludere. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, ¿qué me aprendería de memoria? Me aprendería de memoria las lenguas prerromanas, de hecho, definitivamente. ¿Qué más me aprendería de memoria? Me aprendería de memoria las lenguas romances. ¿Y cómo es que pasamos de las prerromanas a las romances? Claro, es que cuando la península ibérica es conquistada por los romanos, tiene el latín, culto y luego de esta se desprende el latín vulgar, pero asimismo se empiezan a desprender también de otras lenguas, chicos. Otras. Y del latín vulgar van a amanecer o van a aparecer en el siglo XV, ¿no? Lenguas romances, que vendría a ser el nuevo latín, ¿sí? La nueva lengua romana. Por eso es que también son conocidas como lenguas neolatinas o románicas. Y dentro de estas lenguas romances, ¿sí? Está el castellano. Mira, el castellano. Nace entonces el castellano del latín vulgar, ¿no? ¿Sí? Y está en el grupo de las romances. ¿Qué otras lenguas están como lenguas romances? El italiano, el rumano, el catalán, el gallego, francés, el romanché, el portugués, el sardo, el provenzal. Hay que tener en cuenta que son dos nombres ya de la misma lengua, provenzal occitano y el retorrománico que es romanche. Por eso es que estas lenguas tienen bastante parecido algunos de sus fonemas, de sus grafemas. Entonces la gente que, por ejemplo, quiere hacer un posgrado que te exigen otras lenguas aparte del castellano, ¿no? Todo el mundo primero el inglés, pero cuando ya te exigen otra lengua más, todo el mundo quiere estudiar el portugués o el italiano, porque son las lenguas romances más parecidas al castellano. Entonces se nos es más fácil aprenderlo, ¿ok? Entonces, ¿qué me aprendería de memoria? También las lenguas romances. Ahí está Brenda que ha preguntado justo eso.
Ahora, lo que viste en este cuadro, repito, en este común denominador de conquista, desplazamiento de lengua y dominación de la nueva lengua, ¿no? Se da en todo, ¿no? Se da en todo, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tengo un cuadrito en donde podemos ver el resultado de esta evolución, ¿sí? Esta evolución del latín vulgar, ¿ok? Y ahí te hablo de Castilla. ¿Te acuerdas que te hablé del castellano? ¿Por qué? Porque se refieren a ese territorio, ¿no? Como referencia, ¿correcto? Entonces, te dije de que esa interacción con otras lenguas, con otros pueblos, con otras sociedades, hace de que hayan variantes de la lengua y nacen estas nuevas lenguas. Entonces, a tener en cuenta de que las lenguas prelatinas, la germánica que viene de Alemania, ¿no? El árabe mismo, porque también tenemos que pensar en cuando empezamos en España, en ese contexto también tenemos que pensar en los árabes. Ellos también formaron parte de esa cultura. Entonces, estas culturas que han convivido en esa época, que han coexistido, tienen finalmente rasgos o hemos adaptado rasgos, las lenguas romances tienen rasgos de estas, ¿sí? Y por eso dentro de nuestra lengua también están los préstamos lingüísticos, los extranjerismos. O sea, palabras cuyos orígenes son de otros lugares y que finalmente los hemos adaptado o hemos adoptado estas lenguas y los hemos hecho parte de nuestro repertorio léxico. Y es por este tema histórico, ¿no? Se debe a esto. Ahora, si nosotros queremos ver de manera evidente ese cambio, ese proceso de cambio en una palabra como tal, veamos este cuadrito en color melón, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Mira, por si acaso, en nivel morfosintáctico, o sea, de construcción de palabra, ¿no? Algunas preposiciones, ¿sí? Van a ser también determinantes para la formación de algunas palabras, ¿no? Amico, preposición al, ¿sí? Amigo, ahí está el ol. Ahora, fonológico, recuerda que está ligado a la pronunciación, ¿no? Por ejemplo, se dejan de pronunciar algunas secuencias. Un ejemplo es que de 10 vocales, ¿no? Pasó a pronunciarse 5. Luego, por ejemplo, antes se decía farina. Se deja de pronunciar ese sonido y se sustituye por esa H, pero en la escritura que no tiene sonido, y ahí tenemos harina, ¿no? Filiu, hijo. Amor filial, que viene de hijo, ya sabes de dónde viene, ¿no? Luego también algunas vocales que eran tónicas se dictongaron, ¿no? Por ejemplo, la vocal E y la vocal O en el tiempo se dictonga y se reemplaza por la IE o por la UE. Dictongo, vocal cerrada con vocal abierta, lo vamos a ver más adelante en otras semanas. Y mira, de ventu pasa vientu, de somnus pasa sueño, ahí está somnoliento, ya sabes de dónde viene, ¿no? Sonámbulo, somnífero. Luego, por ejemplo, otra marca es la A1. La AU juntas cambia a O. Tauru, toro. Auru, oro. Luego también hay grupos como la PL, la CL, la FL, que se convierten en doble L. Pluvia, lluvia. Plenu, lleno. Luego también se dejó de pronunciar sonidos que están siendo representados por la J y por la ñ, ¿no? Oculus, por ejemplo, pasó a ser ojo. ¿Ves? Oculus pasa a ser ojo. Y sabes de dónde viene ocular.
eso ya lo mencionamos, lo de la ñ. Y en cuanto a grupos consonánticos como la CT y la CH, también, ¿no? Nocte, noche. Lacte pasa a ser leche. Ya sabes dónde viene el lactario. Y pectu pasa a ser pecho. Entonces son algunas muestras de cómo el castellano va cambiando en la historia con esta interacción con otras lenguas. Por ahí preguntaba Martín Antonio acerca de los anglicismos y los galicismos. Cuando yo te mencionaba de que en la lengua castellana se habían incorporado en el repertorio léxico palabras que provenían de otras lenguas, estas son conocidas como préstamos léxicos, como préstamos lingüísticos o como extranjerismos. Y también tienen nombres determinados según el lugar de donde proviene, ¿no? Por ejemplo, latinismos si vienen del latín, germanismos si vienen de Alemania, arabismos si vienen de Arabia, americanismos propios de América en general, ¿no? Los galicismos de Francia y los anglicismos de Inglaterra. Entonces, tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? Mira, ves, por ejemplo, ¿quién no usa laxus? ¿Quién no usa in situ? Sacerdote, quórum, etcétera. Son palabras que vienen del latín y están dentro de nuestro repertorio y muchas veces las hemos castellanizado ya. No necesariamente las hablamos como el latín cal. Igual, miren, ¿te imaginaste alguna vez que aspa, que ropa, que guerra era una palabra propia de la zona de Alemania? No, no es cierto. O los arabismos, mira, limón, zanahoria, aceite. Si te has dado cuenta también una manera de reconocer los arabismos es que muchas de estas palabras inician con al. Pero ojo, no todas, no todas. Pero es una buena forma de reconocer, ¿no? Ahora, los americanismos son facilísimos de reconocer. Mira, maíz, tomate, palta, guano, jaguar. Facilísimo, chicos. Y los galicismos, ya te dije, de Francia. Mira, bebé es un galicismo. Buffet, yo ya me imagino que también te lo imaginabas, ¿no? Champán. Acá ya los ves castellanizados. Ojo, ¿ah? Mira, chequea. Acá está castellanizado, ¿no? Carné, ¿no? Aguda, termino en vocal, mayor fuerza de voz en la última sílaba, tildo. Bebé, chalé. Y los anglicismos que son de Inglaterra, el inglés, ¿no? Que muchas veces también los hemos castellanizado ya, ¿no? Líder, por ejemplo, y todos los que vemos ahí. Entonces, son los famosos préstamos lingüísticos. Ahora, el español no solamente se habla en América del Sur, se habla en diferentes partes del mundo. Se habla en Europa, en Asia, en África, en América del Norte, en Centroamérica, en Sudamérica, en América insular. Pero claro, es América la que va a albergar mayor cantidad de hablantes del español, pues, ¿no? Y ya te mencioné que ese ceseo que nos caracteriza a nosotros lo hemos, ¿no? Heredado por el ceseo que venía de Andalucía, ¿no? Recuerden que es la gente del sur de España la que conquista. Y además, también otra característica del castellano es que utilizamos los diminutivos, ¿no? Ya se ha vuelto como algo también medio psicosocial, porque cuando nosotros decimos hazlo ahora, como que se toma mal, pero si decimos hazlo ahorita, ya lo haces, ¿no? Entonces, mira, es también hasta parte un poco, ¿no? De esa subjetividad que le ponemos a los mensajes. Y el pronombre que utilizamos es ustedes, ¿no? A diferencia
de España como tal que usan vosotros. Esto es en América, el castellano de América. Ahora, en África se ha encontrado dialecto del español, sí, en Guinea Ecuatorial, en Europa, en España, obvio, en las Islas Canarias, en Rumania, en Grecia, en Asia, en Israel, en Turquía, en Filipinas. Y en América del Norte, en México, en Nuevo México, en Arizona, en Texas, en California, también en Centroamérica, también en Nicaragua, en Panamá, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Y en América Insular, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y en Sudamérica, ya sabes, ¿no es cierto? Bien, lo menciono igual, está ahí en el cuadro: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, archipiélago de Galápagos y la isla de Pascua, que está en Chile. Muy bien, chicos. Entonces, esto es todo lo que se refiere a la lengua no amerindia, pero que es nuestra lengua oficial, el castellano. Vamos a responder entonces los ejercicios de aplicación número 3. A ver cómo te va. Respuestas en el chat. Muy bien, veo la respuesta de Brenda, de María Elena, de Joseph Anthony y de Arena Camila. Ya han respondido la pregunta 1. Vamos luego a corroborar cuál es la respuesta. Ahora respondamos la pregunta 2.
Dios mío, he estado hablando y mi teléfono está apagado. Gracias, Carol. Ay, Dios mío. Gracias, gracias, Ariana. Ya. Chicos, ahí también les pido que activen su audio ya con confianza, porque a veces estoy concentrada en explicar las láminas y no estaba leyendo el chat. Muy bien, yo te estaba diciendo, ¿no? Que así como hubo ese cambio, ese proceso de cambio del latín al castellano, acá en esta lámina nosotros podemos apreciar estas variedades del castellano solo en el Perú, producto del dialecto, ¿no? Entonces, mira, el castellano de la costa, del Amazonas y de la región andina no va a ser igual. No es igual del todo, tiene sus diferencias, ¿ok? El castellano en general, o sea, el famoso ceseo. Alguien me preguntaba, no entiendo, profesora. Es que cuando nosotros pronunciamos, lo vamos a ver en la clase de fonología, que me parece que nos toca la próxima semana ya, tenemos que hacer colocaciones de la lengua en ciertas partes de la cavidad bucal. Y entonces, cuando nosotros pronunciamos la letra S, la lengua tiene que estar colocada acá, arriba de los incisivos superiores, en el alveolo. Taza. Pero cuando nosotros tendríamos que pronunciar la taza como realmente debería pronunciarse con Z, la lengua debería estar entre los dientes, así. Taza. Pero eso nosotros no lo practicamos. Hacemos taza. Lengua la subimos al alveolo. Es una característica del castellano del Perú. Solamente lo hacemos cuando nos enteramos que la pronunciación es así, ¿no? Entonces nos esforzamos en pronunciarlo así. Pero no es una característica que nosotros la tengamos de manera consciente, porque hemos heredado esto a partir de quienes vinieron acá. Ahora, mira algunos de estos ejemplos, ¿no? Mira, por ejemplo, en la costa solemos omitir la D. Cuñado, cuñado decimos, ¿no? Mira acá. El yeísmo es porque en vez de pronunciar la EY, que es como una sonrisa y la salida del aire es por los laterales, nosotros lo convertimos en Y, ¿no? Mantequilla, ia, ia. ¿Te das cuenta? No decimos mantequilla, de mantequilla, mantequilla. Ese es el yeísmo. El sonido de la EY lo has reemplazado por la Y. Luego también otro que tú lo has visto en el Amazonas, o lo has escuchado de nuestros amigos amazónicos, ¿no? Que reemplazan la F por la J, ¿no? Fideos, juideos. Entonces el sonido lo han reemplazado por otra marca, por ejemplo, en la región andina, ¿no? Por ejemplo, se intercambia los sonidos de la E, la I y la O con la U. Entonces no decimos fideos, deos, decimos fidius, fidius. Luego lo que te mencionaba, que también es una característica del dialecto de América, ¿no? Del que te mencionaba, del que habíamos heredado, es los diminutivos, ¿no? Chico, chiquillo, chiquitito, ¿no? Todo o lo aumentamos o no lo disminuimos, ¿no? Entonces, los diminutivos o los aumentativos, ¿no? Bravo, bravuco.
etc. Vamos a resolver esta última lámina. A ver. Bien, tenemos entonces respuesta de Brenda, 1D y 2. También de Ariana. Listo. Vamos entonces a verificar que la respuesta tanto de Brendita como de Arianita sean las correctas. ¿Me escucha, no? Sí, ya, ok. Bien, entonces en la pregunta 1 dice determina el enunciado correcto respecto a las características del español peruano. Y la respuesta correcta es sí, ocurre el loísmo y el leísmo en la variedad andina del español. Ya, miren, por ejemplo, acá estaba, ¿sí? No decimos a veces, no, la vi llegar ni lo vi llegar. Algunos dicen le vi llegar, ¿no? O reemplazan el le por el o. En vez de decir, no, se le ve bien, dicen se lo ve bien, dicen. Entonces que sí es una característica, ya, el loísmo y el leísmo. Es el reemplazo del lo y el le. Y es una variedad o una característica típica del castellano andino, ¿ya? Luego, en la pregunta 2 nos pide que identifiquemos la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos de la lengua española. Ok, acá tenemos entonces taza, ¿no? Y limón. Ahí está. Arabismos de la lengua española. Porque después espía y ropa son germanismos, diccionario y palabras, esos serían latinismos. Papilla y bebé, latinismo y galicismo, y huaico, aguacate, americanismos. Bien, chicos. Listo. Ok, queridos estudiantes, el tiempo acaba de culminar.
Los invito a que participen en las consultas académicas, ¿sí? Para que les puedan brindar información acerca de la separata de la semana 2. Les puedan brindar las claves y además, ¿por qué esas serían las respuestas correctas? Muy bien, cuídense mucho y que tengan un muy buen fin de semana. Bonito feriado para todos. Gracias. Chao, chao, cuídense mucho.